El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha decidido abordar este tema de la crisis en Brasil, que se traduce en una ingobernabilidad política para Bolsonaro, porque nos llama mucho la atención que la crisis sanitaria pueda debilitar a un gobernante que su popularidad ha bajado al 30% cuando estaba antes de la pandemia casi que inderrotable. Las vacunas, por ejemplo, como no hizo la negociación a tiempo y su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Araujo, peleó de alguna manera con el presidente Xi Jinping, no logró la vacuna china. Y la gente está reclamando vacunación. Medidas sanitarias que niega inclusive el señor Bolsonaro como negacionista desde un principio, negando la letalidad del virus y enfrentándose con los gobernadores del Estado federal por los lockdowns, es decir, las medidas de cierre de los municipios, que Bolsonaro no es partidario y los gobernadores sí. Hay un enfrentamiento entre el gobierno central federal con los gobernadores. Brasil, un país de 210 millones de habitantes, el más extenso en territorio de América Latina, gobernado por una persona sin preparación. Jair Bolsonaro llegó al poder en el año 2018, producto de una crisis frente al enjuiciamiento del señor Lula da Silva en el caso Lava Jato. Esto le impidió presentarse a elecciones y entonces un capitán del ejército que había estado en más de 8 partidos políticos como trashumante se presentó y en el ejercicio de un populismo desbordado, desabrochado y burdo, logró convencer, como si fuese un Mesías, su segundo nombre sí es Mesías, pero no un salvador real, ni un hombre preparado para la administración estatal. Hoy llega a una situación de distanciamiento con el ejército, cuando el ejército es la fortaleza de cualquier gobernante en América Latina y sobre todo en Brasil, y más si él es de origen militar, le han retirado su apoyo y está en calzas prietas. Los registros de mortalidad llegan a 4.000 personas diarias. Es el tercer país del mundo con mayor mortalidad y el segundo de América después de Estados Unidos. El mal manejo de la pandemia, el negacionismo que planteé, consiste en no creer, en considerar que los científicos no tienen fundamento y que la economía está primero para evitar el colapso del país desde el punto de vista del desarrollo. Lo mismo que ha pasado con la deforestación y con el abandono del Amazonas en manos de los taladores y los ganaderos. En estas circunstancias, el problema de la salud que ha tenido a cerca de 4 ministros de salud y 24 cambios ministeriales en todo el gabinete desde el 2018, lo hacen una persona que ya comprobado está no tiene manejo administrativo. El Ministerio Público ha pedido que se le retiren las funciones de sanidad, o sea, todo lo de la salud. Esto es declararlo incompetente. Se encuentra entonces al borde de un impeachment, o sea, un juicio político que puede surtir en el Congreso. Además, quienes lo insuflaron, quienes lo crecieron, quienes lo animaron en el 2018 y prácticamente lo apoyaron, porque él era de un partido
minoritario fueron los miembros de los partidos del llamado Centrao. O sea, partidos que han estado en muchos gobiernos y que nunca son definitorios para las políticas públicas ni para la permanencia de un presidente, pero sí permiten unas mayorías holgadas durante los tiempos de confrontación entre los partidos. Hoy, esos partidos, algunos de derecha, están distanciándose también de Bolsonaro. Y él, para granjeárselos o para sostenerlos o para no perder el apoyo, les está ofreciendo ministerios para que no le adelanten el impeachment, que sería un procedimiento similar, que puede ser también truculento, como el que se le hizo a la señora Dilma Rousseff, que fue defenestrada del poder en una especie de golpe de Estado técnico. Entonces está enfrentado a situaciones adversas, porque el Tribunal Supremo ha declarado que el señor Lula da Silva no tenía por qué haber estado privado de la libertad todo este tiempo. Es decir, que el sistema probatorio fue mal manejado. Lula ya está en libertad, ha crecido en las encuestas y se perfila como el próximo presidente para ejercer un tercer periodo si logra en el año 2022 conservar esta ventaja, digamos, judicial frente a la aclaración de su situación. Al mismo tiempo, la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos le quitó al señor Bolsonaro su apoyo, porque él era un imitador de Trump y era su soporte, era su, digamos, respaldo. Se le fue el ídolo y por lo tanto también se desplomaron las políticas de extrema derecha y la población está iracunda con el mal manejo que ha hecho de la pandemia, de la economía y del medio ambiente. En ese contexto, Bolsonaro ha perdido notablemente su popularidad, aunque muestra que en las últimas semanas ha respirado un poco y ha recobrado algunos puntos gracias a que por fin accedió a darle la mano a algunos sectores populares y, por ejemplo, los trabajadores independientes comenzaron a recibir subsidios. Sin embargo, solo 1/3 de la población del Brasil lo aprueba, y en ese contexto su mayor rival político, que es Luis Ignacio Lula da Silva, recupera los derechos políticos, mas no resuelve de fondo su situación jurídica, pero queda habilitado como candidato, por lo que se cree que será o sería, si está libre para ese momento, el principal contendor de Bolsonaro en las elecciones del 2022. Si se analiza sin sesgos ideológicos, Brasil está en este momento en una situación complicada, pues el presidente Bolsonaro fracasó en el manejo de la pandemia, pero además ha fracasado también socialmente, pues sus políticas no están enfocadas en ayudar y potenciar a la población necesitada de su país. Con ese presidente impopular y con un candidato o virtual candidato de la oposición sobre el cual aún hay muchas dudas por resolver en torno a presuntas responsabilidades en hechos de corrupción, no parece haber en el panorama de Brasil ningún otro candidato fuerte, lo que indica que en medio de una profunda crisis social, el país, según pinta el camino, asistirá a unas elecciones altamente polarizadas en octubre del 2022. Brasil está a 1 año y medio de las elecciones generales que se realizarán en octubre del año 2022 y pasa, por cuenta del mal manejo que le ha dado el presidente Bolsonaro a la pandemia, una de las peores crisis sociales que haya vivido. Hasta este momento Brasil tiene 365.000 muertos por cuenta del COVID-19 y en gran medida la población atribuye esta mortandad al descalabro
a los desaciertos del presidente Bolsonaro en el manejo de la misma. Vale la pena recordar que cuando apareció el COVID-19, incluso cuando ya había llegado a territorio brasilero, el presidente Bolsonaro lo desestimó y lo calificó como una gripita y por lo tanto no tomó oportunamente las medidas necesarias para contener o por lo menos suavizar el impacto del virus en su país. Hablemos de la situación actual de Brasil. Brasil desde el 2019 se encuentra bajo el gobierno del militar retirado Jair Bolsonaro, un gobierno que desde sus inicios ha sido fuertemente criticado. Calumnia a profesores de prestigio, violación de los derechos humanos, apologías de racismo y de la homofobia, discriminación a las mujeres y la abolición de los derechos sociales son una de las cuantas acciones que han dado pie a la crítica. Hoy en día se le suma su inoportuno proceder respecto a la pandemia del COVID-19, pues debido a esta el país se encuentra atravesando una aguda crisis sanitaria y ocupa el segundo lugar mundial por muertes y contagios. También la inestabilidad de su gabinete, pues en lo que va de su mandato van 24 salidas de ministros, de las cuales los 7 últimos se dio en el pasado mes de marzo por la renuncia a los mismos y junto con la de los 3 jefes de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, esta no es tan actual, pero sí ha venido constante, es su manera de gobernar bajo insultos, bajo la excusa de la ingobernabilidad del país. Y aunque con estas situaciones que he mencionado, da pie a pensar de que Brasil no tiene un tema que lo pueda repercutir más, sí lo hay, y son las elecciones presidenciales del 2022. ¿Pero por qué? Son 2 grandes factores los que hacen que este tema repercuta al país. El primero es que a pesar de sus antecedentes que turban su camino y hacen de su panorama algo desolador, Jair Bolsonaro desea ser reelegido. Y aparte, hace unos cuantos días emitió un contundente mensaje que resultó ser muy polémico, y es el que solo Dios lo saca de la presidencia. El segundo factor es que se especula que tiene un gran contrincante, y es nada más y nada menos que el expresidente Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva, quien es un líder izquierdista, fue presidente de Brasil en el año 2003 hasta el año 2010. Su gestión, cabe resaltar, fue demasiado buena. Realizó reformas y cambios radicales que llevaron a la transformación social y económica del país, tanto que la República se convirtió en potencia mundial, y entre otras labores más que destacan su mandato. Aunque años después, cuando aspiraba a volver a ser presidente, su carrera política se vio truncada, y fue porque en el año 2017 fue condenado por corrupción pasiva, lo que lo hizo estar preso varios meses del año 2018 y 2019. Sin embargo, en el pasado mes de marzo una noticia hizo revuelo, y fue su rehabilitación política. Lula recuperó sus derechos políticos, lo que hizo llevar a las especulaciones de que puede ser un candidato a la presidencia. Tantas son las especulaciones que ya su nombre aparece en las encuestas y vaya sorpresa, porque supera a Bolsonaro. Y ya para finalizar, y volviendo al tema general de la situación actual de Brasil, lastimosamente para nadie es un secreto que se encuentra fuera de control y que está sumido en una parálisis debido a la destrucción de su economía e incluso de la infraestructura física. A finales de los años 80, la dictadura militar de Brasil entró en crisis. Ya ni los empresarios, ni los banqueros, ni el mundo quería que siguieran ellos manejando un país que a todas luces era el más grande de América Latina y una de las economías más poderosas en ese momento. Lo habían logrado gracias a la política desarrollista de la dictadura, golpeando a todos los partidos de oposición, a las organizaciones de los trabajadores y en últimas imponiendo un régimen de silencio en todo el territorio brasileño. Pero también contribuyó al surgimiento de una gran capa social de trabajadores en todos los estados y que posteriormente llevaría a la formación del Partido de los Trabajadores
de Lula. En los años 90, Brasil, muchos decían que era un subimperialismo. Era la séptima o sexta economía del planeta. Iba al G7, lo invitaban al G7. Era partidario del multilateralismo y procuraba conciliar en América Latina los diferentes conflictos. Era una economía que no le metía ideología a sus resultados y prosperó mucho. Con Cardoso, que trató de frenar el avance de los halcones del neoliberalismo de los Estados Unidos y planteó un gobierno, digamos, socialdemócrata, avanzó Brasil aún más. Y fue con el gobierno de Lula, que justamente entre el año del 2003 al 2011 se da un gran salto de Brasil en los escenarios internacionales. Además, Brasil, con el gobierno de Lula y el posterior gobierno de Dilma Rousseff, logró algo que ningún país de América había logrado: separarse del neoliberalismo, separarse de las diferentes, digamos, recetas del Fondo Monetario Internacional para centrarse en lo contrario. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional decía: hay que precarizar salarios, hay que reducir las pensiones, hay que privatizar bienes del Estado, hay que, en últimas, enriquecer a el sector más rico de Brasil para que cuando él se fortalezca le revierta a los más pobres lo que sobre de sus utilidades. Lula dijo: no, yo voy a mejorar los salarios, a sacar de la informalidad, y logró sacar 6 millones de familias. La sacó de la informalidad. Logró avanzar en lo que es la modernización del Estado brasileño y redujo la pobreza. Digamos que esos son como logros que todo el mundo le reconoció en su momento. Después vinieron pues todas esas maniobras entre Estados Unidos y la clase dirigente brasileña, que se sentía desplazada por alguien que era pues el vocero de los trabajadores y venía de un gobierno de los de un partido de los trabajadores y había fundado un partido de los trabajadores. Digamos, consideraron que era el momento de pararlo, y vino todo eso del montaje sobre investigaciones que por fortuna ya se cayeron. Pero bueno, después de la salida de Dilma Rousseff viene Bolsonaro. Y ese sí fue el retroceso más grande de Brasil. Yo nunca creí que un pueblo se equivocara tanto. Esto hay que decírselo al pueblo brasileño. Ellos se equivocaron eligiendo ese tipo que está incluso por detrás de los niveles intelectuales de un Donald Trump, por ejemplo. Pues no estoy ofendiendo a nadie con esto. Lo que estoy señalando es que dio un paso atrás Brasil. Se retiró de los escenarios internacionales. Toda su parque industrial en este momento, prácticamente su industria tendría que volverse a reconstruir si quiere competir a escala internacional. Está a los mismos niveles de un país subdesarrollado. Tiene el 62% de informalidad, 38 millones de personas viven en la informalidad, 12 millones de desempleados. Hoy la pandemia tiene 12 millones de infectados y las muertes por el coronavirus llega o pasa o se acerca a los 300,000 personas. Se llega a esto sencillamente por una razón, y termino aquí, porque Bolsonaro creyó que la economía se salvaba si la gente se sacrificaba por ella. Y resulta de que así no funciona la economía. La economía necesita una fuerza que esté sana, que no tenga una pandemia que la esté matando, y que había que proteger a quien mueve la economía, no la economía como un ente abstracto, porque eso no existe. Si usted quiere proteger la economía, proteja a los que la mueven, y los únicos que la mueven son los trabajadores. Se equivocó en eso
el sistema de salud está colapsado, hay estados donde el 80% de las UCI están copadas, en fin, creó un caos y ahora, oigan esto, ahora los brasileños están diciendo, vivimos mejor con Lula, entonces volvamos a pensar en Lula. No sé pues si eso se llegue a presentar. Lo que ha estado pasando en Brasil, yo creo que es un muy buen ejemplo de todo lo que está pasando en América Latina. Se está presentando un fenómeno muy preocupante realmente para nuestras democracias, en la medida que está el debate, o se está politizando la justicia o se está judicializando la política. En esa medida, casi todos los expresidentes han tenido que pasar por procesos jurídicos, ya bien sea por acciones propias delictivas o por acciones mismas de su quehacer político. Lula vuelve con mucho poder, vuelve a enarbolar las banderas que buscan lo científico, que buscan la política social, que buscan la democracia, que sobre todo en este momento de pandemia da con la razón y con la verdad de lo que es todo el proceso de salud pública, y más en un país como Brasil, que tiene unos contingentes enormes de pobreza, una desigualdad cada vez más creciente, una militarización cada vez más preocupante de la política en manos del señor Bolsonaro, y sobre todo un negacionista de los efectos del coronavirus, del COVID-19 en el mundo y actualmente, con un esquema de vacunación realmente muy pobre, que no llega al 6 o 7% de la población brasilera, y sobre todo que muchos organismos internacionales han emitido alarmas en la medida que Brasil puede convertirse realmente en un problema global para todo el planeta Tierra, en la medida que puede generar muchas cepas, muchas mutaciones del virus, y puede generar incluso que el virus o los nuevos virus que vengan sean mucho más resistentes a las vacunas y a los antivirales. Por ahora el debate está en ciernes. Hay elecciones el próximo año, en el 2022, en Brasil. Lula se palanca como candidato, pero Bolsonaro también ha dicho que él estará allí hasta que Dios lo quiera, es decir, que durará, digamos, por lo menos algún tiempo, y se presentará ya bien sea por medio propio o por medio de alguien que comulgue con sus ideas. Por lo general podría ser un militar. Entonces ese es el panorama que hoy en día tiene Brasil. El coronavirus realmente incontrolado, realmente problemas de salud pública gravísimos, gente muriéndose en los hospitales, no alcanza a ser atendido, pobreza y desigualdad cada vez más creciente, crisis económica muy palpable, y una disputa entre unos sectores muy reaccionarios y conservadores, otros sectores más progresistas y liberales, y sobre todo el debate con el que empecé esta intervención: ¿se está politizando la justicia o se está judicializando la política?